Buenas noches y bendiciones, amados del Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite estar una vez más aquí, ustedes del ladito de allá y yo del ladito de acá, continuando con esta serie de estudios bíblicos maravillosos, estudiando la persona de Jesús. Hoy a mí me toca el tema Jesús y sus relaciones personales con los hombres. Vamos a basarnos un poquito en la relación de amor de Jesús y la relación que tuvo con las diferentes personas con las que él tuvo contacto. Pero antes de comenzar, vamos a elevar una oración al cielo para que sea el Espíritu Santo de Dios que nos dirija en esta noche tan hermosa. Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que seas tú tomando el control de este estudio, abriendo los oídos de aquellos que necesitan escuchar y tomando, Señor, esta voz para que el mensaje de tu palabra sea llevado al corazón y podamos continuar creyendo en ese Dios tan maravilloso, en Jesucristo el Señor. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos concedes. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Y como siempre me gusta decirle, ya es repetitivo para los que me conocen, siempre me gusta decirle que todo lo que exponemos aquí es una gotita que se añade al conocimiento de la revelación del Espíritu que ustedes puedan tener. Por lo tanto, en este momento voy a traerle lo que el Espíritu trajo a mi corazón para poder enseñárselo o llevárselo como conocimiento e información a cada uno de ustedes, especialmente para mí, porque ante toda situación primero somos ministrados nosotros. Créame, antes de llevar este mensaje o esta enseñanza, primero somos ministrados nosotros y luego podemos exponer lo que nos ha sido revelado. Bueno, para poder entender un poquito acerca de cómo Jesús se relacionó con cada uno de las diferentes personas o en totalidad la humanidad, porque todos componemos ese núcleo, primero tenemos que ir un momentito a la eternidad. Tenemos que hacer un pequeño viaje al Kairos de Dios, a lo que es el tiempo de eternidad de Dios, porque recordemos que Jesús estuvo en nuestro tiempo, en nuestro cronos, pero siempre ha existido. Entonces, para poder entender un poco la manera de relacionarse, tenemos que ir a la eternidad, porque tenemos que vernos a través de la mirada de Jesús, de cómo Jesús nos ve. En la eternidad es Dios Hijo, es parte, compone la Trinidad, y la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son uno solo. Entonces, en la eternidad ocurrió un evento, ocurrió un suceso en el que el Dios Hijo tuvo conocimiento y luego se manifestó acá en la tierra. En Apocalipsis capítulo 19 nos habla de ese evento. Y es un evento que fue revelado precisamente a un hombre terrenal, al apóstol Juan, estando allá en la isla de Patmos, ya en su exilio. Le fue revelado un acontecimiento de la eternidad, pero en ese acontecimiento estaba Jesús. En el capítulo 19 de Apocalipsis nos habla acerca de las bodas del Cordero. Y nos dice que la novia, haciendo referencia en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Vestido el lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Qué sucede? Ya podemos estar dándonos cuenta que si hay un acontecimiento en el que nosotros vamos a participar, porque es nuestra esperanza a través de la salvación, el poder reunirnos con Jesús nuevamente en los cielos para poder completar eso que Juan vio y que le fue mostrado a través de esa revelación. Entonces Jesús ya conoce que nosotros somos su esposa. Entonces no nos va a ver como cualquier persona, no nos va a ver de la manera que nosotros como seres humanos que no tenemos esa conciencia vemos a otra persona, lo podemos ver como un tal cual. Pero ya Jesús en su divinidad sabía que había una iglesia que se está formando para ser luego una novia con la que él le va a dar el título de esposa. Entonces, tenemos que, partiendo de este conocimiento, partiendo de esta conciencia, ya tenemos que ir entendiendo que de la manera que Jesús va a expresar el amor
en su relación con la humanidad no es el amor común que nosotros conocemos, no es el amor que está basado en nuestros sentimientos y que es producto de la carne. Y cuando digo carne, no digo es una acción de pecado, no estoy hablando del pecado, sino que nosotros siendo carne, teniendo esta naturaleza, hemos desarrollado un concepto de amor que no es el concepto de amor que está que ha sido enseñado y que se manifiesta en los cielos. Entonces, para poder ver esta realidad en Juan 3:13, lo que yo le estoy diciendo, dice, y es un dicho por Jesús, esto fue dicho por Jesús en una situación con Nicodemo, pero Jesús dice en Juan capítulo 3, verso 13, dice, y nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por eso les digo que para poder entendiendo el amor de Dios tenemos que comenzar con la eternidad, porque Él vino del cielo y Él nos vio en manifestación de amor como éramos en el cielo, o como somos en el cielo, que somos una iglesia y que somos su novia y que luego vamos a ser su esposa. En Juan 3:12 me gusta añadirlo porque pareciera como que a veces uno dice todas estas locuras, pero sí también en el verso anterior a ese, Jesús le dice a Nicodemo, si ustedes no me creen cuando les cuento de las cosas del mundo, ¿cómo me creerán de las cosas del cielo? O sea que pareciera esto de que Él vino y descendió, pero sí es una realidad. Tenemos que partir de la conciencia de que Jesús es divino, de que es Dios Hijo y que se transformó en Dios hombre para poder manifestar este amor. ¿Qué sucede? La novia, la esposa que él vio, es una esposa limpia, una esposa que está vestida de vestiduras resplandecientes, una esposa que está llena de acciones buenas. ¿Qué sucede? En Juan 6:38, en San Juan capítulo 6, verso 38, dice, porque he descendido del cielo, hablando Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Por qué les traigo a colación estos dos versos? Porque precisamente la novia que Jesús ve y que ha sido vestida de lino fino, lleva consigo las acciones justas de los santos. Entonces vemos que Jesús desciende no por su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre. Pero cuando vemos ese término, vamos a decir, pero es que Jesús es Dios. Por lo tanto, si Jesús es Dios, entonces la voluntad de Dios tiene que estar en Él. Pero cuando vemos a Jesús hombre, a nosotros se nos dificulta en muchísimas ocasiones hacer la voluntad de Dios. Y creo que por esa parte es que Jesús dice, no vengo a hacer mi propia voluntad, sino que vine a hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que lo envió es que se hicieran obras de bien, ¿para qué? Para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué sucede? También la palabra del Señor nos dice que la manera que tenemos para vencer el mal es con el bien. Entonces la novia está siendo vestida de obras de bien, de acciones de bien. Entonces Jesús vino a recuperar eso. ¿Por qué? Porque tan pronto entra el pecado al mundo, ¡pum!, la esposa se corrompe, la iglesia se pervierte, la novia ensucia todas sus vestiduras. Por lo tanto, todo eso se opacó. Entonces, comienza aquel único revolú y escándalo en el cielo. Comienza aquella única situación en la eternidad. Comienza Dios Padre a decir, ¿a quién iré? ¿Y quién irá por vosotros? ¿Quién va a componer esta situación? ¿Quién va a manifestar ese amor? ¿Quién es capaz de ir a llevar el amor que yo siento por la esposa, por la iglesia, por la novia de mi hijo? Entonces Jesús dice voluntariamente, heme aquí, envíame
a mí. Y digo voluntariamente porque en Juan 3:16 nos dice que Dios envió a su Hijo y nos los dio. Y cuando tú das algo, lo das en esta ocasión, lo das voluntariamente. Entonces, Jesús tomó su posición. Y, como habíamos dicho, Él estaba en el cielo. ¿Y qué hizo? Él descendió del cielo por la orden que el Señor le dio, que aparece en Isaías 54, Isaías capítulo 54, versos 6 y 7. Esto lo digo en la traducción Kadosh porque me gustó mucho, donde dice, porque Yahweh, y quise traerlo como Yahweh porque tenemos que entender también el propósito de Jesús en la tierra. La palabra nos dice que Jesús vino a salvar. Jesús no vino chilling a pasarla chévere y me voy por ahí de camping y yo llegué y estoy aburrido en la eternidad y llego allá a la tierra porque me voy de paseo y de unas vacaciones. Jesús vino con un propósito y ese propósito estaba limitado en tiempo. Entonces, en Isaías 54, versos 6 y 7, dice, porque Yahweh, y el Yah en ese nombre significa Dios es salvación, que es el mismo Yah que aparece en Yeshua, que también es Dios es salvación. Entonces dice, porque Yahweh te ha llamado de regreso como esposa abandonada y golpeada con dolor. Una esposa casada en su juventud no puede ser repudiada. Dice Yahweh tu Elohim, Yahweh tu Dios. Habíamos hablado que allá en los cielos había habido una boda. Jesús la vio, fue partícipe. Esa novia estaba apta para el casamiento, pero al corromperse en la tierra había que venir a santificarla, había que venir a limpiarla, había que venir a salvarla, había que venir a reconciliarla, que fue el trabajo que vino a hacer Jesús en la tierra. En Jeremías 31, capítulo 31, versos 3 y 4, igual la misma versión Kadosh, dice, desde lejos Yahweh se le apareció diciendo, te he amado con amor eterno, por esto en mi compasión te atraigo a mí. Yo te edificaré, tú serás edificada, oh Virgen de Israel. Toda aquella única corrupción, porque la esposa se volvió una fornicaria o una adúltera. En el Antiguo Testamento vemos en los escritos históricos y de los profetas cómo hablaba, hacía referencia al pueblo del Señor. Lo trataba como una mujer adúltera, como hipócrita, como fornicaria, o sea, completamente corrompida. Pero sin embargo, el amor eterno de Dios nos dice que la ve como una virgen de Israel. Dice, oh Virgen de Israel, tomarás aún tus panderos, saldrás y danzarás con la gente festiva. También dice en Isaías 54, 7, dice, por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia, y hemos aprendido que misericordia, aparte de ser una compasión con acción, porque la compasión es involucrarte en sentimiento con la situación que las personas están pasando y dejarlo como allí. La misericordia envuelve esa acción de hacer algo por esa persona que está en esa necesidad. Yo lo veo como, pues te compadezco, ay bendito, pobrecito. Eso es compasión. Y eso es bueno hacerlo porque nos da testimonio de que somos personas sensibles y que tenemos ese sentimiento. Pero cuando nosotros sabemos que el hambriento que la persona que está hambrienta, lógicamente pues tiene hambre y le llevamos el plato de comida, ahí hacemos un acto de misericordia. Pero también hemos aprendido que la misericordia, por definición, es un fiel amor. Entonces dice que hubo un breve momento en el que el Señor abandonó, en que hubo una distancia, pero con su fiel amor, Él iba a tener compasión de ella. Entonces, desciende Jesús como hombre, para mostrarnos que el fiel amor del Señor nunca ha dejado de ser, como dice en 1 Corintios 3:8. El amor es eterno porque Dios es eterno, porque Dios es amor. Eso lo dice 1 Juan 4:8. Es un verso que hemos conocido mucho.
Y dice que Dios es amor, pero en el propósito de Jesús, conforme a la profecía, en Isaías 7:4 nos dice que será su nombre Emmanuel. Y esa es la señal que evidencia que Dios está con nosotros, porque es el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando habla de Emmanuel, hace referencia a Yeshua o a Jesús. Por lo tanto, Dios, que es amor, la persona del amor, se transforma en Jesús, pero Jesús es Dios con nosotros. O sea, que Jesús trajo el amor con Él para nosotros. Por lo tanto, para poder hablar de la relación de amor de Jesús con el hombre o con la humanidad, tenemos que definir, de acuerdo a la palabra, lo que es el amor. Porque el amor de Dios es perfecto, según Primera de Juan 4:18, que así nos lo dice. Y es maravilloso porque la misma palabra tiene todo, la misma palabra nos da la definición y completa todas las cosas. Y como precisamente la palabra de Dios lo establece, por definición en Primera de Corintios capítulo 13, versos 4 al 8, nos da el significado claro y preciso del amor de Dios, del amor Jesús, de quién es Jesús, de cómo se debe amar bajo la perfección de Cristo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, que es lo que hablábamos ahorita, el amor es eterno, o sea, desde la eternidad está la evidencia del amor, porque Dios es amor. Y si Jesús es el significado, el propósito, de Jesús aquí en la tierra, es Dios con nosotros, por lo tanto, el eterno amor está siempre con nosotros, y la evidencia está, como leía en 1 de Juan 4:18, que el amor nunca deja de ser. Basándonos en esto, tenemos que identificar precisamente lo que es relación de amor ahora. Y como le decía ahorita, teníamos que visualizarnos de la manera que Jesucristo nos vio. Entonces, no podemos definir el término amor basándonos en nuestra propia naturaleza. Aun cuando, si vamos a los diccionarios seculares y todo, habla de una emoción, de un sentimiento, el amor que Jesús tiene, porque Jesús está vivo y es real, tiene para con nosotros, no está basado en las definiciones humanas que precisamente el hombre le haya dado al término del amor, porque el amor es una persona. Por lo tanto, tenemos que irnos a la profundidad de la palabra y a entender el amor de Dios, y tenemos que hacerlo de acuerdo a la dinámica bíblica. Nosotros, porque la palabra es el código de instrucciones que nosotros tenemos, que nos fue dejado en este tiempo para que nosotros pudiéramos tener una vida santa, para que pudiéramos conocer a Jesús, para que pudiéramos entender el amor de Dios y para que podamos comprender todas las cosas y podamos llegar al cielo, que es nuestra meta. Por lo tanto, en 1 de Juan, capítulo 3, 11 al 18, habla acerca el apóstol Juan, después de hablar sobre el mandamiento del amor, hace una clara distinción entre que el amor no puede ser, entre el amor de palabras, y el amor de hecho. Y dice, conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues si uno es rico y ve a su hermano que necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Y aquí está la clave. En 1 de Juan 3:18 dice, hijitos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino de hecho y en verdad. Entonces aquí es donde está la enseñanza del amor de Jesús, donde el Señor nos deja ver la diferencia de su amor, porque nosotros como seres humanos somos expresivos, manifestamos el amor con caricia, con palabras de te amo, te quiero, te extraño, me hace falta, pero muchas veces
no en todos, pero muchas veces esas palabras se quedan simple y sencillamente ahí, porque al momento en que tenemos una necesidad, al momento que tiene que ser mostrado eso que tú me estás diciendo, huimos y nos alejamos y no lo hacemos. Pero Jesucristo no solamente no hizo el amor en palabras, sino ejecutó. Sus acciones, todas las acciones que Jesucristo hizo fueron acciones de amor. Revelaron, mostraron y enseñaron su amor. Por eso Juan nos decía que nuestro amor no sea solamente de palabras, que ese término no sea simplemente porque se escucha bonito. Jesús no vino a decirle cositas bonitas a la gente. Jesús vino a sustentar la necesidad, vino a reconciliarlo y vino a no juzgar ni condenar a nadie. No era el propósito de Jesús aquí en la tierra. No podía. Porque la misma palabra nos dice en uno de los versos en Juan, que dicho por Jesús que Él no vino a condenar al mundo ni a juzgarlo, sino que Él vino a que el mundo fuera salvado por Él. Entonces, si definimos, ya vimos la definición y el término de amor que nos dio la misma palabra y que nos crea una conciencia, que ya vamos viendo la manera en que Jesús se iba a relacionar con las personas y cómo iba a mostrar ese amor. Pero también si definimos el término relación, y a mí me gusta siempre definirlo conforme a la raíz del término, conforme a la etimología de la palabra, porque cuando vamos a la raíz podemos entender un poquito mejor lo que significa la palabra. Y según la etimología del término relación, define esta palabra como la acción y el efecto de llevar algo otra vez o de repetir algo otra vez. Dios siempre, Dios Padre, siempre, la Trinidad en la eternidad siempre ha estado en la disposición de amar. Siempre ha manifestado su amor porque son una persona, son la persona del amor. Pero ¿qué pasa? Que si vamos a las Escrituras en el Antiguo Testamento, cuando vamos en el capítulo 20 de Éxodo, nos da un poquito de luz acerca de lo que le voy a decir. El Señor siempre ha querido relacionarse con el ser humano, pero en ese momento el Señor quiso hablar con el pueblo, quiso hablar con su novia, quiso hablar con su pueblo, quiso hablar con Israel. ¿Y qué sucedió? Le dio unas indicaciones a Moisés de que debían hacer, de que debían santificarse, porque recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces debían santificarse, debían hacer unos ayunos y unas cosas. Al final Dios se manifiesta en el monte y habla al pueblo, pero el pueblo temió. El pueblo tuvo miedo de escuchar y ver la grandeza de Dios a través de las manifestaciones de truenos y relámpagos. Y pusieron inmediata distancia, le dijeron a Moisés, mira, esto es lo que vamos a hacer. Mejor tú habla con él. Una cuestión de tercero. Mejor tú habla con él, recibe todo el mensaje, nos lo das a nosotros y nosotros vamos a hacer lo que corresponda hacer por amor a Él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablábamos ahorita de que por un breve momento te abandoné, cuando decía en Isaías, quizás es esa distancia, esa medida de tiempo en la que Dios no pudo llegar en totalidad, en plenitud al hombre por el mismo temor que el hombre expresó. Recordemos que ya en ese entonces abunda el pecado, está el pecado que nos separa de esa relación. Entonces el Señor pone como que un hasta aquí y dice, esa manifestación de amor que yo quiero darle la voy a repetir otra vez, pero entonces esta vez la voy a hacer manifestándome en carne. Y ahí es donde llega Jesús. Y en Mateo 5:17 me gusta mucho porque dice Jesús, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. He venido no a abolirla, sino a cumplirla. Eso lo dice en la versión Reina Valera. En la versión K2 dice, he venido a completarla. ¿Por qué le traigo esto? Porque miren lo que nos dice más adelante, Romanos 13:10. Jesús habla, si Jesús hubiera venido a abolir todo lo que aconteció en la ley, porque la ley era buena. Lo que pasa es que la ley fue distorsionada. Y entonces lo que el Señor dejó como fundamento de vida
para que nosotros tuviéramos una vida óptima y una vida apta para que Él se manifestara, una vida pues normal y tranquila, una vida en paz. El hombre la distorsionó con sus propias definiciones y añadiendo peso y conflictos y pecados donde no existía. La ley sí es buena, pero la ley no salva. Esa es la definición. Entonces, si Jesús hubiera venido a abolir la ley, Jesús hubiera abolido y hubiera quitado del panorama el mandamiento principal, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Restante a eso, todos son mandamientos hacia el prójimo. Entonces, cuando dice que Jesús vino a cumplirla, en capítulo 13, verso 10 nos dice: el amor no hace mal al prójimo, así que la plenitud, o sea, lo completo de la ley es el amor. Y también nos dice en Romanos 13:8, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquel espacio de tiempo en el que la humanidad se separó por temor al Señor, el Señor vino otra vez, que es la definición de la palabra relación. Él dijo: mira, ya no los voy a amar a distancia, ahora los voy a amar, a continuar amando, pero los voy a continuar amando de cerca. Por eso entonces es que Jesús nace. Y para traer otra vez esa conciencia y ese conocimiento del amor de Dios, Jesús vino de una manera que aquí es donde vamos a ir introduciéndonos en lo que es la relación de Jesús con cada una de las diferentes personas. En Isaías 53:3, en la versión Kadosh, nos dice: pero su forma era innoble e inferior a la de los hijos de los hombres, un hombre de sufrimiento, con conocimiento de tener enfermedades, como alguno de quien la gente vuelve el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Jesús se volvió de la misma manera en miseria que estaba la condición humana, que estaba cada uno de nosotros, con el propósito de restaurar y reconciliar esa separación que hubo de amor entre la humanidad, entre el hombre. Y cuando digo hombre decimos mujer, decimos niño, anciano, todo lo que es un ser humano. Vino a reconciliarnos nuevamente con el amor. Entonces, significa que la expresión máxima del amor fue hacerse hombre, y haciéndose hombre vino a entender todas y cada una de nuestras necesidades y vivir de esa manera. Como les dije, entiende nuestra condición humana. Por eso, como les decía ahorita, Él no vino a juzgar ni a condenar al ser humano. Él vino a que la humanidad fuera salvada por Él. Y esto es bien, bien importante, porque cuando vamos a ver la relación de Jesús con los diferentes tipos de personas, nos vamos a dar cuenta que el juicio no existe. Aun cuando sabemos que en el Kairos de Dios hay un tribunal de Cristo en la eternidad, donde todas y cada una de nuestras obras de bien y lo que hemos hecho va a ser juzgado por Cristo. Mientras Él estuvo en la tierra como humano, no tenía la oportunidad. Y esto se escuchará raro, es más, me atrevo a decirlo, y cualquier cosa lo dialogan conmigo, esto es mi percepción. Él no podía juzgar, porque el mismo Dios no lo envió para que juzgara ni condenara al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entonces comenzamos a ver cómo Jesús se relacionaba con las diferentes personas. Cuando hace referencia a los niños, vamos a comenzar con los niños. En Mateo 19:14 nos dice que hubo un incidente. Mientras Jesús estaba allí, vinieron personas, pues lógicamente era lo que había de moda, el que estaba in. Jesús, si yo hubiera estado ahí, hubiera querido estar todo el tiempo con Él. Entonces, pues la gente no perdía oportunidad de hacer las cosas. Y vinieron y le presentaron a unos niños para que Jesús le impusiera las manos y orara por ellos. Pero dice la palabra que los discípulos reñían. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros? Y esto es bien fuerte, porque yo no le voy a decir nada aquí que a mí no me haya sucedido.
¿Cuántas veces nosotros hemos echado a un lado a los niños porque nos molestan? Hemos echado a un lado porque, mira, echa para allá, ponle vergüenza. Mas Jesús, que conocía todas las cosas, en Mateo 19:14 le dice, mira, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús siempre ha querido, Dios siempre ha querido estar cercano. Y tengo que decir, Jesús y Dios no los puedo separar, porque como les decía, Emmanuel es Dios con nosotros. Aún siendo 100% humano, Él también fue 100% divino. Y yo creo que es el único chico que las chicas podemos decir así completamente enamorada, Él es tan divino, porque la realidad es que Jesús sí era divino y tenía conciencia de todas las cosas porque Él descendió del cielo. Entonces, Él quiso estar cercano porque en mi percepción, lo que yo puedo entender o ver a través de ese texto y esa cercanía que Jesús quería, que Jesús quería que los niños se acercaran, es porque realmente es la inocencia que requiere, es el estado de inocencia con el cual nosotros podemos llegar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es Cristo. Cuando le buscamos en las Escrituras, el mismo Jesús nos dijo, el reino de los cielos ha llegado, haciendo referencia a Él. Dice, dejad que los niños vengan a mí, no le impidamos a los niños llegar a Cristo, porque de ellos soy yo. De ellos soy yo, tan cercano como ellos estoy yo. Es la inocencia que se requiere, porque para mí, y esto mientras hacía el estudio me vino este sentimiento y lo quiero compartir aquí con ustedes porque me estuvo muy bonito. Para mí el término en el que Jesús dice, hace este llamado a los niños, es como la semilla de mostaza que Él dice que es nuestra fe. Porque los niños todo lo creen. Y como dice precisamente la definición del amor conforme a Corintios 13, 1 Corintios 13, todo lo creen. Y el Señor necesita que nosotros creamos, y eso es evidencia del amor. Entonces, Él siempre ha querido estar relacionado de tú a tú con cada uno de nosotros. Por eso hemos escuchado tantos mensajes aquí acerca de la relación, porque no es novedad, todo se alinea. Cuando vemos a ver todos los estudios, todo se alinea a un mismo sentir en relacionarnos con Jesús, porque es el deseo, porque es la manera en que vamos a conocerlos, es la manera de introducir la verdad y es la manera de ser libres. Porque Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es Él mismo. Por lo tanto, pues Él siempre ha querido estar cercano a nosotros. Con los necesitados. Vamos a ver cómo se relacionaba Jesús con los necesitados. Todo basado en ese amor que ya hemos explicado un poquito. En Mateo 11, versos 4 al 6, en Mateo 11 hubo una situación. Sabemos que estaba Juan el Bautista, había sido encarcelado y en un momento quizás de que su fe se aflojó un poquito, pues Él mandó a los discípulos a que le preguntaran a Jesús si verdaderamente, tú sabes, Él era el Cordero. Y Jesús le envía un mensaje a Juan y dice en el verso 4, Jesús les respondió a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos están viendo otra vez. Los lisiados están caminando. Gente con lepra está siendo limpia. Los sordos están oyendo. Los muertos están siendo levantados. Las buenas noticias están siendo proclamadas al pobre. Y bendecidos son aquellos que no encuentran tropiezo en mí. Jesús, en su relación de amor, sustenta todas las necesidades que tenemos. Fíjate que Él no nos da la medida perfecta, porque Él pudiera enriquecernos, pero la riqueza nos puede llevar a perder, o empobrecernos, como decía Job, y la pobreza nos lleva a maldecirnos. Pero Jesús le dio en la cercanía, en su relación al necesitado, le suplió lo que valga la redundancia, necesitaba.
a los gentiles, al pueblo que no era el pueblo de él, Jesús vino a hacerlo hijo, y eso lo vemos en Juan capítulo 1. Dice que a los suyos vino, a su casa vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, a aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. A los pecadores se relacionó comiendo y visitándolos con ellos. Jesús siempre estuvo presente, y vemos la historia en Lucas 19:5 de Zaqueo, cuando Zaqueo en aquel único revolú vino y quiso hablar con Jesús. Y Jesús le dijo: mira, chico, bájate del sicómoro, bájate de ese árbol, porque voy para tu casa. Jesús se invitó a la casa del pecador y comió y visitó su casa. Con las mujeres, Jesús a la mujer le dio respeto y honra. Jesús no juzgó ninguna de ellas. Cuando vemos el encuentro de Jesús con la mujer adúltera, Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Si ellos no te acusan, yo tampoco. Por eso es que, como le decía ahorita, Jesús no vino a juzgar, y lo comprobó, y lo hizo, no vino a juzgar. Yo no te acuso. Todas y cada una de las mujeres que estuvieron cercanas a Jesús tuvieron dignidad y honra en un tiempo donde la mujer era completamente rechazada. Jesús jamás golpeó a una mujer. Jesús la levantó y le dio dignidad. A las viudas le hizo la provisión de hijos. Hubo en la historia de la palabra una mujer viuda. Cuando Jesús fue entrando a Naín, se encuentra con un funeral, y era el hijo de una viuda. Ella había perdido toda esperanza y había perdido toda honra. ¿Por qué? Porque los hijos eran el sustento para ella cuando ella no tenía el esposo, cuando había quedado viuda. Y Jesús le devuelve el sustento y la honra a través de la vida y la resurrección que le da a ese niño, y le provee su necesidad. Con los enemigos, la relación de Jesús con los enemigos nunca le pasó la mano. Miremos lo que dice en Mateo 23, de los versos 15 al 33. Jesús estableció a los enemigos 7 ayes fúnebres, que era la tradición sobre ellos. Los llamó hijos del infierno, los llamó guías de ciegos, los llamó insensatos, los llamó llenos de robo y desenfreno, los llamó sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos y podredumbres, y lo peor, le dijo que eran unas serpientes y generación de víboras. Eso lo vemos en Mateo, del versos 15 al 33. Jesús no le toleró las actitudes ni las actividades a los que llamó su enemigo, pero Jesús mostró su amor, nunca se vengó de ellos, sino que mostró su amor en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y Jesús siempre tuvo cerca al enemigo. Cuando vemos el pasaje acerca que nos habla de Judas, cuando Judas fue a besar a Jesús para que Jesús fuera entregado, Jesús le dice: amigo, con un beso me entregas. Parafraseándolo, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios siempre ha existido. El amor de Dios nunca deja de ser. Jesucristo siempre ha querido estar. Jesucristo está vivo y es real. Y de la misma manera que ha estado relacionándose con la humanidad en el pasado, hoy lo hace con nosotros a través de su Santo Espíritu. Él se fue a preparar morada para que nosotros, la novia, la iglesia, estemos con Él. Para que estemos con Él en la eternidad, gozándonos de esa boda, para que esa boda se complete. Jesús y su celo por la casa. En un momento determinado sintió mucho celo. Jesús restauró la casa. Jesús vino en el incidente de los ladrones en el templo. No era que estaba mal, por tradición, el templo, la gente llegaba al templo para hacer las ofrendas y los sacrificios. Recuerden que era en una época en la que se caminaba, entonces tenían que ir con el corderito, con la paloma, con el pollito, con todo lo que tenían que llevar para ofrendar. Y lógicamente en la entrada del templo estaban los vendedores de las ofrendas. El problema que sucedió fue que la palomita que costaba $1, ellos la vendían a $3.50. Y el corderito, que se supone que costara $10, entonces lo vendían a 25. Por eso es la reacción de Jesús: el celo por tu casa me consume. No le voy a permitir que la casa de oración se haya tornado en una cueva de ladrones. Y por eso Él tomó esa actitud. Siempre ha querido relacionarse con nosotros. Ese Jesús está disponible para ti y para mí hoy día.
y hoy está a través de la presencia del Espíritu Santo, porque Él dijo que Él se iba, pero que iba a dejar uno igual a Él. Y el que dejó es el que tenemos, el que nos corrige, el que nos convence, el que nos enseña todas las cosas. Gracias, y siempre le damos a Jesús gracias por la bienvenida a cada uno de nosotros, de la presencia de su Espíritu Santo y por su llenura. Gracias, Señor, te damos por este estudio, Señor, y esta palabra, Señor, que ha sido aquí impartida. Bendigo a cada uno de los que escucharon, Señor, y lo que en este momento, y de los que han de escuchar después. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te adoramos. Ahora, hermanos, recuerden que viene el culto de oración e intercesión, y por lo tanto no se lo pierdan. Sigan, porque es una manera de mostrar el amor de Jesús hacia los demás. Que el Señor les bendiga.